manos y unas letras, mientras que el libro digital o lo que es una obra digital necesita de todo un acompañamiento tecnológico, ¿no? Yo he comprobado que es así porque se me olvidó el pendrive y lo tengo aquí y aquí está. Bien, una vez contado esto, verán, planteaba Isabel Morales cómo se llega a la narrativa digital. En muchos de aquellos que nos especializamos en Renacimiento, en los que trabajamos en la imprenta, curiosamente hemos acabado en la narrativa digital, porque hay muchísimas coincidencias y muchas distancias. Si ustedes lo piensan, el siglo XX, el siglo XXI es muy parecido al asombro de los hombres del siglo XVI cuando iban saliendo libros de las imprentas de una Venecia que prácticamente sí que era un libro flotante en su momento y que iban accediendo a nuevas formas de recepción. Cuando llegamos a la narrativa digital, siempre desde ese campo, y no somos ni uno ni dos, somos varios, yo creo que nos planteamos algo que quizá pueda resultar extraño. Quizá el gran problema de la narrativa digital es que se piensa en términos de literatura, y el problema de la literatura es que ha quedado identificada con un soporte muy determinado como es el libro. Y el problema gravísimo que tenemos, no gravísimo, entiéndanme, pero sí el problema básico, el problema de fondo es que esto no es un libro. Una pantalla no es una página de un libro, los receptores que vamos a ver esto no estamos leyendo un libro, y en todo caso estamos ante un canal audiovisual, ante un canal que explora posibilidades. El hecho de restarle importancia o el hecho de que la literatura digital se entienda que no es literatura implica un concepto de la literatura muy estrecho que tiene que ver con el soporte libro. Históricamente, hablábamos 15-16, históricamente ha pasado muy poco tiempo. La humanidad ha recibido la literatura de miles de maneras, desde una forma oral, bien, desde un principio, en civilizaciones donde la escritura no era industrial, como es el caso de la imprenta. Se habla de un Sócrates que escribió solo unas palabras en la playa y se las llevó el agua y decidió que no volvía a escribir nada más. Es más, Sócrates tenía un verdadero problema con la escritura. Decía que si no entendía algo que estuviera escrito, lo volvía a leer y le volvía a decir lo mismo, lo cual no deja de ser un problema también, ¿no? Para Aristóteles la escritura era conversar con los ausentes, y entramos ya en otra dinámica. Es la imprenta la que trae la gran invención, la que trae el gran hallazgo tecnológico, un aparato autosuficiente como es un libro, que permite que la humanidad avance. ¿En qué medida? En que el que ya no es el que más sabe, es el que más recuerda, sino que se permite avanzar en un determinado camino, el conocimiento está ya almacenado. Y además, y ante todo, debemos tener en cuenta que el hecho de que hubiera libros no implica que hubiera lectores, si lo piensan. Somos verdaderamente afortunados por el hecho de saber leer y escribir, pero durante siglos y durante generaciones la literatura ha sido oral. Esas grandes obras del siglo XIX, esas grandes novelas, eran leídas en voz alta. La prensa en el siglo XIX, que es cuando tiene su mayor auge, era leída por los llamados diaristas, es decir, personas capacitadas, expertas en leer, porque había que ser experto para leer periódicos en voz alta en los gabinetes de lectura, en las calles, o pagadas por lectores que no sabían leer ni escribir. Y esas novelas que nos parecen demasiado reiterativas, nos parece que tienen un lenguaje demasiado rimbombante, ¿no?, para entendernos, que son excesivamente gráficas, que describen demasiadas cosas, estaban pensadas para ser oídas y para ser imaginadas. Estamos hablando de un canal pseudo audiovisual, para entendernos, ¿no? Va a ser el lenguaje cinematográfico el que desplace definitivamente a la literatura como gran vehículo, como gran instrumento para imaginar o para pensar. Es más, cada vez somos más las generaciones que tenemos un archivo histórico de imágenes compartidos. Si yo digo determinados sucesos que han ocurrido en el siglo XX, todos compartimos no ya ideas, compartimos imágenes surgidas en medios de comunicación. Con todo y con esto, en cuanto hablamos de la narrativa digital o cuando hablamos de las obras literarias en red, estamos pensando en una nueva forma de recepción que nos lleva a plantearnos, en primer lugar, cómo hemos leído durante siglos. Es quizá una de las grandes innovaciones. En el caso del término narrativa digital, saben ustedes que es una traducción un poco a la brava de una expresión inglesa que es contar historias, storytelling. En un primer momento la narrativa
se entendía como contar historias personales, para entendernos, ¿no? Porque el término narrativa desde el inglés implica ya una elaboración diferente. De tal manera que cuando hablamos de narrativa digital, estamos hablando, yo creo, y hemos forzado esa traducción, estamos hablando de literatura digital en todo caso. Y aún así el término literatura ya es controvertido. Por una sencilla razón, porque literatura viene de letra, es el texto escrito en letras y no siempre, como decimos, ha sido recibido o escrito para ser transmitido a través de un libro, es decir, con una lectura silenciosa y mental. Bien. Bueno, un poco para explicarles y como para empezar cuál es esa postura de entender la literatura digital desde el canal audiovisual, que es como yo creo que puede ser entendida o puede ser mejor valorada, teniendo en cuenta que el término narrativa, tal y como lo hemos traducido desde mi punto de vista, no es adecuado, debería ser literatura digital. Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que esta performance, esta actuación que pueden ver aquí refleja un poco lo que les quiero decir. Ese extraño debate, para mí totalmente, para mí es una falacia el pensar que la literatura es la literatura de los libros y esto no es literatura porque está en una pantalla. La literatura podemos entender como un lenguaje especialmente artificioso que utiliza como materia prima la palabra y que atiende a la imaginación, y aún así nos quedamos cortos, pero para que vean como símbolo, ¿no?, esta performance que ¿se acuerdan de lo del libro? Y vamos a ver si yo me organizo y me manejo. A ver, aquí está el amigo ratón. A ver, vamos. Aquí tienen una performance donde, si esto, ¿lo ven? ¿Ven la cuestión tecnológica reñidos? ¿Sí? Bueno, aquí viene un experimento que para mí expresa un poco lo que les decía. Bueno. I like the massacre. Bueno, como ven, para mí es una metáfora de ese enfrentamiento. Desde mi punto de vista, seguramente cuando se trabaja en literatura desde un punto de vista histórico se aprende que la literatura no es literatura, es decir, no es literatura escrita en un libro, ¿no? Es una metáfora para mí de lo que ha significado el establecimiento de la narrativa digital, la teorización. Se ha hablado de una hiperteorización, excesiva teorización sobre este tipo de literatura y, como ven, es sencillamente un libro que se arroja contra una pantalla de la que salen letras. También a mí me sirve para pensar en algo que es muy característico de la literatura digital. Se ha llamado la maleabilidad del signo, es decir, la capacidad que tenemos para jugar con las letras, bien, para jugar con esas formas. Fíjense ustedes que hay en este momento dos participios en guerra, el participio impreso y el participio imprimido, y parece que la Real Academia ha decidido que ambos pueden ser y existir. ¿Cómo hemos llegado a esto? Porque nos hemos convertido en verdaderos impresores, tenemos verdaderas imprentas en casa gracias a las impresoras. Podemos jugar con tipos de letras, podemos jugar con una Times New Roman o con una Arial. Eso era algo que se reservaba a la imprenta. ¿Por qué esto es así? Pues porque parece que impreso es más de libros e imprimido más de nuestras impresoras, ¿no? Pero sea como sea, la maleabilidad del signo, el juego con las letras, el juego con el signo en sí, es una de las características de esta estética digital o de esta literatura digital. Quizá uno de los textos más famosos y más antiguos es este. Es un texto de... Aquí. Bueno, abrir hipervínculo. Es un texto de Jim Andrews que se llama Enigma. Es un texto muy conocido y un artista también a su vez muy activo, ¿no?, en términos de creación y de programación. Él, a este juego que van a ver, que es uno de los más antiguos, es de 1998, dijo de él que era un juguete de filosofía poética, un juguete poético y filosófico. Aquí hay una serie de instrucciones que pasan por pinchar, remover, domar y deletrear meaning, la palabra que tienen aquí. Si vamos dando a cada una de ellas, vamos pinchando para empezar, ven las letras que giran. Si hacemos esto, las removemos, bien. Si vamos aquí ya empezamos a domarlas, a domesticarlas.
y acabamos sabiendo lo que hay detrás de Enigma, que es el meaning, el acróstico, el significado. Una de las características de la estética digital es jugar con la idea de que el significado es un enigma, algo que para la retórica clásica era un derroche de energía para entendernos, ¿no? Lo que hizo la retórica clásica, por ejemplo, fue ordenar el discurso, la imprenta lo plasmó. La narrativa digital se plantea, en primer lugar, qué es el significado, cómo se puede organizar, cómo se puede jugar con él, y siempre, curiosamente, desde el apoyo en las letras, como tal, los signos, ¿no?, para entendernos. Esto llevó a uno de los primeros experimentos dentro de esta narrativa digital, que fue el de crear generadores de textos. Aquí tienen uno de los primeros de la Universidad de Stanford, por el cual se creaban textos directamente, ¿no? Aquí estamos. Como ven, Quiero hacerlo de otra manera. Esto del Renacimiento se queda ya grabado en la cabeza y ya no se avanza mucho. Bien. Perfecto. Vale, muy bien. Está bien, ¿sí? Sí, es que tiene algún... Bueno, aquí tienen uno de los primeros ejemplos. Es el creador poético, es de la Universidad de Stanford. Ahí están Jeff Lewis y Eric Sinkoff, que luego siguieron experimentando. Si ustedes introdujeran una serie de palabras, pueden crear poesías. La idea de que pueda existir una máquina creadora de literatura es una idea, bueno, que nos lleva a los programadores, pero no tanto a la máquina. Pero después llegó el terreno y la creación de los haikus hasta el punto de que en este momento se pueden hacer o se pueden parodiar haikus, parodiar esas composiciones literarias, ¿no? ¿Cuál es el sistema o en qué consiste este sistema? En crear, ante todo, frases sin sentido, en la idea de que sea el receptor el que pueda crear un sentido, ¿no? Se ha hablado de la libertad receptora, se ha hablado de la desorientación del lector en este tipo de lectura. Si exigimos a creaciones como esta lo que exigimos a un libro, hemos perdido de entrada, ¿no? Hemos perdido posibilidades. Porque, como les digo, el juego es otro, las posibilidades son otras porque hablamos de un canal audiovisual. La idea de crear textos de una manera automática está ya presente desde el principio. Este es uno de los ejemplos clásicos, pero también está presente desde el principio la idea de que es el receptor el que crea el sentido. Y eso está bien, si lo piensan, ¿no?, como pasatiempo. Lo que ocurre es que el lector de un libro espera que alguien le diga algo en un orden determinado. Yo creo que el principal problema, quizá las nuevas generaciones lo vean de otra forma, es que hemos aprendido a leer en libros y eso implica un esfuerzo determinado. De tal forma que pensar que podemos crear de una manera mecánica un texto y de la misma forma podemos crear de una manera mecánica una respuesta al texto no deja de ser un pasatiempo, seguramente tan válido, o por lo menos esa es mi opinión, como crear un libro. Uno de los primeros ejemplos también de los clásicos, de los mejores, es Heartbeat de Dora García, una persona que ha seguido trabajando y mucho y muy bien en esto. Bien, es un ejemplo clásico de hipertexto. Este golpe de corazón habla de una generación que se dedica a escuchar los latidos de su corazón. Como ven, en el caso del hipertexto, o lo que entendemos por hipertexto es sencillamente que un texto remite a otro texto. Claro, se ha dicho, es una gran novedad, ¿bien? Bueno, hasta un cierto punto, un libro con una ilustración y una nota a pie de página no deja de ser un hipertexto, menos elaborado, más artesanal. Se mencionan siempre antecedentes. El gran antecedente, desde mi punto de vista, es Borges, con esa creación ficcional. También lo fue Rayuela, claro. Lo que ocurre es que la tecnología permite otras posibilidades. Leer Heartbeat es leer una vibración permanente, ¿no? Yo creo que otra de las características de la literatura digital es que reflexiona permanentemente sobre la forma que utiliza. Dora García aquí lo que está planteando es que alguien escucha los latidos del corazón, pero también podemos entender en esta gran metáfora, en este gran hipertexto, que estamos oyendo los latidos del propio texto. Es como si el texto latiera, ¿no?, para entendernos. Y este tipo de apreciación no pasa por querer saber lo que se está contando en Heartbeat, ¿bien?, o en querer saber que el Heartbeating recompensa de inmediato sus primeros efectos, escuchar el corazón.
es sentirse vivo, ¿no? Ella lo va desarrollando. Quizá lo más interesante sea sentir cómo se mueve un texto en la pantalla, es decir, cambiar la orientación, no leer tanto una historia como ver qué proporciona esta disposición a la propia historia. Estamos escuchando, en definitiva, cómo late un texto, cuál es el corazón del texto si pensamos en términos de hipertexto. Dentro de toda la elaboración que se ha hecho sobre el hipertexto, piensen ustedes que ha habido pues toda una mitología teórica, ¿no? De cómo el hipertexto en realidad lo que revela es las conexiones neuronales, nuestros pensamientos, cómo estamos hablando de una metáfora. La metáfora en términos audiovisuales es muy complicada, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que ponen la televisión y están viendo el pronóstico meteorológico y les dicen que ardientes bancales de espigas aparecerán por el cielo azul y dejarán masas blancas y hermosas anidándose en los árboles, ¿no? Bueno, pues es posible que decidan no salir de casa en bastante tiempo y hablar con alguien en el 112 y tal, con gente animada y amable que les explique qué es eso. La metáfora es muy peligrosa en términos audiovisuales porque implica un viaje mental, implica la creación de dos conceptos. Metáfora sigue siendo palabra en griego moderno para designar a los camiones de mudanza, porque mudan cosas, ¿no? Ese traslado, ese tropo, ese movimiento en términos audiovisuales es peligroso, de tal forma que tanto la retórica clásica como la retórica actual plantean que es preferible no hablar de metáforas. Se ha dicho mucho que el hipertexto es el lenguaje de la metáfora. Yo creo que no lo es, porque el autor enseguida nos va guiando sobre a qué se está refiriendo, cuál es el viaje que podemos hacer. Bien, es cierto que marcando una trayectoria determinada, bien, esa trayectoria la marcamos nosotros, pero ciertamente otro de los rasgos de la característica, otro rasgo característico de la estética digital es esa capacidad así sentida para reflexionar sobre el canal de transmisión y convertirlo a él mismo en una obra literaria. Yo creo que Heartbeat también nos puede dejar algo así. Otro de los grandes creadores de hipertexto, un autor muy conocido ya, es Stuart Moulthrop. Lleva mucho tiempo en ello, para que vean esa reflexión sobre el canal. Este texto, yo creo de los más interesantes, se llama Under Language. A ver. No, esto va, o sea, perfectamente bien. Siendo obediente. ¿Sí? Bueno, basta que digamos esto. Ya saben ustedes que la tecnología es... Vale. Este es una... como ven, en los casos de los creadores digitales es muy curioso, como siempre hay una introducción que explica lo que van a hacer y cómo va a ser lo que hacen. ¿Es esto nuevo? No, no es nuevo. Los primeros, por ejemplo, hay tratados sobre la lírica del amor cortés en la Edad Media. Se explica cuál es el juego. Se puede leer a Cervantes y se puede leer sus prólogos. Se ganan ambas cosas, desde luego. Lope de Vega escribió un arte nuevo para hacer comedias. Ha habido, cuando se siente que algo es nuevo, se entrega como tal, ¿no? Además existe una reflexión permanente. Incluso las obras se titulan de diferente manera. Cuando Stuart Moulthrop utiliza esto, es decir, Under Language, está planteando algo que está aquí en la narrativa digital. ¿Realmente esto es narrativa? ¿Realmente es literatura? ¿De qué estamos hablando? Una de las cualidades de esa literatura digital es lo que se llama la digitalidad, que es la comunicación entre diferentes lenguajes. En este momento tenemos imagen, tenemos palabra y tenemos una elaboración que va más allá, que es esta. A ver. Bueno, esto es una imaginación o una... Voy a quitarlo. Es una elaboración, una imaginación sobre cómo es un hipertexto, ¿no? Sobre cómo... Y está grabado con sonidos ambiente que van reproduciendo palabras. De nuevo estamos ante una cosa interesantísima, como todas las anteriores, que es reflexionar sobre el encuentro entre el canal audiovisual y el canal literario. Seguramente el gran avance sea alejarse de la literatura y reconocerse en otro ámbito, siendo literatura también, ¿no? Como ese campo para la imaginación. Tienen ustedes también algunas formas de adaptarse en ese terreno tan complicado, como otro de los blogs una de las obras digitales más interesantes,
que se llama Detective bonaerense Aristóbulo García publica su cuaderno de notas. Sigue, yo creo que de vez en cuando en activo. Aquí, vale, en este caso lo que se aprovecha es la tecnología del blog, ¿no? Piensen que el blog es más o menos reciente en nuestra vida. Claro, lo que ocurre con Internet es que parece que esto ocurrió hace años, pero ha ocurrido hace nada, 2004. Fue cuando se averiguó una forma nueva de participar en Internet abriendo páginas personales. Lo que hace Marcelo Guerrieri es aprovechar este marco que ya existe, el blog, entendido como lo que significa blog, es decir, un cuaderno de bitácora, un cuaderno de navegación. De hecho, los primeros blogs en realidad eran páginas con enlaces que llevaban a otros enlaces que llevaban a otros enlaces. Este autor lo que hace es de una manera muy inteligente mezclar lo que puede ser un cuaderno de viaje, de un viaje personal, con una trama detectivesca. En esa medida, la forma, el formato, el marco del blog es muy, muy interesante, ¿no? Porque permite ir publicando lentamente información e ir también creando una interactividad con los lectores. ¿Es esto nuevo? No, estaba previsto. Las más grandes novelas del siglo XIX se publicaron en prensa y se publicaron por folletines. De hecho, existió el Marqués de Folletín y era el protagonista, efectivamente, de un folletín. El ir publicando por entregas va creando una intriga y va creando un dinamismo en la narración que es muy interesante. Lo que ha superado el blog y este tipo de este tipo de composición es una mayor interactividad con los lectores, que es muy, muy importante a la hora de entender lo que es la narrativa digital. Otro de los grandes experimentos, de los más recientes, es el libro flotante de Kate Randolphin. Saben que parte de una novela. Parte de una novela que se llama Así, el libro flotante de Leonardo Valencia, y en colaboración con Eugenio Tiselli, crea un libro flotante. Bien. Hay también una novela que es prácticamente coetánea, que se llama El libro flotante, de Michel Blonick, que habla de otro libro flotante, como fue Venecia en el siglo XVI. Habla de cómo fueron estableciéndose los grandes tipógrafos alemanes y creando imprentas en Italia. Este libro flotante es diferente, es un libro que se arroja al agua en lugar de arrojarlo al fuego, ¿no? En este caso, este libro flotante, o esta flotabilidad del significado, recuerden a Jim Andrews, es aquello que está suspendido en vez de estar fijo. Lo que van haciendo los autores es incluir fragmentos, y los ciberlectores, en este caso, pueden elegir determinados textos, distorsionarlos, cambiar palabras e ir creando una biblioteca infinita o un reflejo infinito en el agua. Eso ya estaba imaginado por Borges, afortunadamente. ¿Es que Borges de alguna forma intuyó todo esto? No, es que Borges exploró la ficción, y yo creo que una de las grandes cualidades de esa estética digital o de esa literatura digital es explorar la ficción al máximo para entendernos. También tengan en cuenta que es uno de los reflejos, todos estos fragmentos que van apareciendo, también recuerdan mucho a todo lo que es una transmisión oral hasta la llegada de la imprenta. Es decir, lo que recuerda el ser humano son frases, proverbios, refranes, textos que están descontextualizados. Cuando nosotros hablamos de Aristóteles en el siglo XVI, hablamos de un Aristóteles fragmentado. Obviamente nadie se aprendía la retórica de memoria, pero sí se aprendía de memoria determinadas sentencias o determinados fragmentos. Esta fragmentariedad del texto tiene mucho que ver con la oralidad en su correlato audiovisual. Piensen también que a veces cuando hablamos de la tradición oral nos parece muy antigua, ¿no? Y nosotros somos la tradición audiovisual. Sin embargo, aquellos seres humanos veían y oían. Era una generación audiovisual, para entendernos. El término audiovisual recoge la mediación tecnológica. Me explico, es decir, en la tradición oral hay una comunicación en presencia. Solamente conoce una comunicación en ausencia del receptor, que es la escritura.
En la comunicación audiovisual puede haber una comunicación en ausencia, es decir, no vemos al que habla por la televisión, no oímos al que habla por la radio, no tenemos presente al actor o a la actriz que interviene en una película. Esa posibilidad de manejar los textos o de no saber en realidad cuántos textos tenemos recuerda mucho a toda la labor de la imprenta a la hora de realizar ediciones válidas cuando existían copias únicas a veces de un libro o varias copias de un libro. Y yo creo que el libro flotante de Caitral Dolphin, de Leonardo Valencia y de Eugenio Tiselli, lo que trae o lo que revela en ese juego de fragmentos distorsionados, varios posibles, se pueden hacer varias obras, es lo que ocurría antes de la imprenta. La imprenta permite poner un fin en el libro. De hecho, los primeros libros, como las primeras películas, al final pone fin, para decir, esto ha terminado ya, es el fin. Pero esto no, lo que yo estoy diciendo no, el libro o la película, ¿no? En este caso es lo inestable, lo fragmentario, lo que se puede modificar permanentemente hasta no saber si es o no es, y quizá sin importarnos si es o no es. Además, yo creo que tiene mucho, y además en términos también orales, si acuden a esta página, de lo que se llamaban las sortes virgiliana, o de las sortes de Virgilio, es decir, abrir la Eneida al azar para encontrar una pregunta también con la Biblia. También se puede hacer con esto, es decir, ustedes encuentran un fragmento al azar y pueden recrear o crear un sentido diferente. Yo creo que lo que desde luego necesita la literatura digital es, o solamente pueden apreciar la literatura digital, me parece, lectores como nosotros muy experimentados, lectores que hemos leído mucha literatura, para entendernos, ¿no? Porque es un permanente juego, puede ser más artificial, más técnico, más o menos logrado, pero necesita lectores que hayan leído mucha literatura, también es así, ¿no? También yo creo que es muy, muy interesante. También es muy, muy interesante, desde mi punto de vista. Aquí está. Aquí tienen ustedes a un autor, Jaime Alejandro Rodríguez. Trabaja mucho y muy bien desde la Universidad Javeriana en Colombia, en Bogotá. Y es un hombre que es una referencia en la creación de hipermedias, pero también en la reflexión teórica, ¿no? Esta obra, Gabriela Infinita, que recuerda mucho a las bibliotecas infinitas de Borges, en esa otra cualidad de la estética digital que implica la exploración de la ficción. Eso es interesantísimo, ¿no? Está en esta obra que se llama Gabriela Infinita, ¿no? Jaime Alejandro Rodríguez no solamente crea, también es un teórico, y en esta obra lo que él plantea es una experiencia o una memoria de una experiencia de escritura, y plantea qué ocurre cuando él escribe una novela que se llama Gabriela Infinita. Descubre que en ella hay lo que él llama una potencialidad hipertextual, es decir, la posibilidad de convertirlo en un hipertexto. Conoce el hipertexto, la convierte en hipertexto como tal, y finalmente acaba convirtiéndola en hipermedia. ¿Cuál es la diferencia entre hipertexto e hipermedia? Yo creo que ya está en la arqueología, ¿no? de ese afán teórico por saber qué es un hipertexto y una hipermedia. La diferencia está en que... La diferencia está en que el hipertexto son textos que se relacionan unos con otros y el hipermedia son medios que se relacionan unos con otros. Entonces es muy interesante entrar y ver cómo el mismo texto se puede transformar desde un texto tradicional a un hipertexto relacionando textos, o a un hipermedia, como es el caso de Gabriela Infinita. Las tres experiencias, además, yo creo que en términos pedagógicos son muy interesantes, es decir, cogemos un texto, lo transformamos en hipertexto como Heartbeat, es decir, relacionando palabras, lo transformamos en un hipermedia. ¿Qué ocurre? Según Jaime Alejandro, lo que él habla en todo momento es de que hay una serie de cambios, sobre todo en el hipermedia. Él habla de la creación de un equipo técnico para empezar, es decir, para que pueda llevar a cabo esa mezcla entre imagen, palabra y música, ¿no?
En principio tampoco es algo excepcional u original. El cine requiere todo un equipo técnico para hacer una película, ¿no? Pero sí él habla de que tuvo que adquirir una competencia añadida. Y yo creo que eso es muy interesante, porque en el caso de la literatura digital, el creador debe tener una competencia técnica, pero seguramente el receptor puede apreciar mejor esta obra si además sabe de programación. Yo, por ejemplo, no sé nada de programación. Estoy convencida de que quien sepa valorarlo, es decir, quien sepa de este tipo de técnica, apreciará mucho mejor esta obra. De la misma forma que alguien, por ejemplo, que ha trabajado en montaje en cine, puede apreciar de una forma diferente o ver de una manera distinta una película a alguien que no ha trabajado en montaje, que es una de las secciones más complicadas, ¿no?, que puede haber en cine. Yo siempre voy, como ven, orientándome hacia el campo audiovisual antes que al campo escrito, ¿no? Sobre todo si entendemos por escrito lo que está impreso y está impreso en un libro. Otro de las creaciones de Jaime Alejandro Rodríguez, también muy interesante, es... está aquí. Es Golpe de Gracia. Ahí tienen estas dos interpretaciones. Gabriela Infinita, ya les digo... Bueno, es que tiene... Claro, lo han oído, ¿no? El pi, pi, pi. Bien. Bueno, vamos a bajarlo. Bueno, en este caso, en Golpe de Gracia, lo que escenifica Jaime Alejandro Rodríguez es una novela policíaca, ¿no? Es una aventura, es saber por qué alguien ha fallecido, ¿no? Entonces, plantea varias salas, plantea una sala de videojuegos por si uno está esperando, todo ronda en torno a la muerte. Es una obra, bueno, muy muy interesante por ese juego de diferentes aspectos, pero a mí me interesa también porque Jaime Alejandro teorizó sobre su golpe de gracia y publicó varias cosas en Cibersociedad. Les hablaba Isabel Morales de esa sociedad. Es una sociedad para la observación de la sociedad del conocimiento. Es mucha sociedad, pero es así. Se llama Cibersociedad y cada 2 años, cada 3, convoca un gran congreso sobre literatura digital. Si ustedes, me decía Isabel que hay un foro, por despiste mío yo entraré en ese foro y sí les voy a poner todos estos enlaces para que acudan a ellos, porque en estas 2 obras, en Gabriela Infinita, lo que Jaime Alejandro aborda es qué ocurre con la misma ficción de 3 maneras distintas, y en este caso asume las 3 maneras distintas e incluye también videojuegos, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la ficción a través de videojuegos. Yo creo que eso también está ahí, en una creación colectiva, a través, por ejemplo, de juegos de rol o a través de determinadas identidades. Piensen también que al hablar de una literatura que se transmite por un canal, en el fondo bastante inestable, aunque nos parezca muy estable, desde luego no tiene la materialidad física de un libro, recuerda mucho, más de una vez, a lo que se llamó la literatura de marco, que es una novela de marco. Es una novela, por ejemplo, el de Cameron, es una literatura de marco, hay un marco determinado. Por ejemplo, Las 1001 noches hay un marco, es decir, alguien cuenta una historia. Es decir, cuando estamos hablando de una literatura anterior a la imprenta, sabiendo que costó y mucho a los nuevos lectores leer libros sacados de la imprenta porque seguían teniendo patrones orales, cuando hablamos de un marco estamos hablando de una creación que tiene unas reglas fijas, de tal manera que ese marco, que son las reglas fijas, puede ir siendo cambiado, pero la referencia siempre debe existir, porque no hay un libro. Si lo piensan en términos audiovisuales, una comedia de situación, una sitcom, es una literatura de marco. Hay un marco, puede ser un hospital, puede ser una redacción de un periódico, puede ser una agencia de detectives o puede ser una unidad del FBI, unos personajes estables, un marco determinado y acciones que se repiten. Es una manera de no distraer la atención, si lo piensan. Eso es muy habitual en el canal audiovisual. También lo es en el oral y también lo es en la literatura digital. Aquí hay un marco, hay 3 salas, hay unos personajes que van contando una historia, pero el marco está perfectamente establecido y el autor además explica de entrada cuál es el marco.
¿Por qué el Quijote es el comienzo de la novela moderna? Porque escapa del marco. ¿Bien? Es más, el personaje sufre o experimenta una serie de transformaciones, no es el mismo ni al principio o al final. Quizá la única orientación sea el camino del Quijote, pero se aleja totalmente de un marco establecido, muy propio, como les digo, de una literatura oral, que necesita de un mapa, ¿no? para no perderse. Si seguimos adelante, yo aquí les traigo una experiencia pedagógica más o menos conocida, se llama Alicia Inanimada, es de Chris Joseph y Kate Pullinger. A ver, bueno. Yo creo que es una de las experiencias más interesantes. Dura 5 minutos. Vamos. Sí. Es que yo creo que merece la pena verlo, pues no hace muy... Vamos a ver. No, es que en los otros casos realmente era lo que explicaba. Otro de los rasgos de la estética digital es que cada composición tiene un nombre distinto, ¿no? Por ejemplo, los autores a esto lo llaman una novela digital. Bien, hay varias formas, ¿no? Pero en este caso es una experiencia pensada en términos pedagógicos para niños. Verán ustedes que lo que vamos a ver ahora es Alicia en China. Esa novela digital se plantea de una manera muy inteligente, dividiendo la pantalla en dos, es decir, explorando el canal, explorando el espacio para entendernos. Verán cómo la historia va transcurriendo y se va anotando a la derecha un pequeño epígrafe en el que se cuenta en cada momento en qué episodios está por si se quiere volver, es decir, se subraya el marco. Verán algo que a mí me llama mucho la atención de la literatura digital y es, yo no sé si ante la extrañeza ante el canal audiovisual, imaginen, alguien quiere hacer, pensemos, literatura y se encuentra con un canal diferente, ¿no? Ante esa extrañeza yo no sé si siempre se camina y se viaja hacia el pasado, hacia el futuro, o se reflejan situaciones exóticas. En el caso de Alicia en China, además de exótico, verán ustedes que es profundamente futurista y casi catastrófico, ¿no? Esa idea de la tecnología que va captando de la imagen del pasado, del tiempo, con una imagen siempre exótica, extraña, está reflejada en este texto, insisto, pensado para niños, ¿no? Yo lo pongo, y adolescentes, en español. Es una novela digital, ¿sí? Ahora se va a oír bien. No sé si lo ven. Bueno, la letra quizá... Ahora lo está cargando. Yo les digo que a mí me parece interesante porque juega más con... O sea, implica ya una madurez a la hora de abordar como tal el canal, ¿no? El canal audiovisual, lo que es la pantalla. Digamos que trasciende. Piensen que durante mucho tiempo se ha pensado que el lector de una literatura digital o de una narrativa digital es un lector, no es lo mismo leer en una pantalla que leer en un libro, no se desarrollan de la misma manera las historias ni se entienden. Una pantalla no es la página de un libro. En el caso de los ebooks estamos hablando de algo diferente, pero esto es esto. No, yo les voy a llevar a otro sitio, los voy a llevar a China. No sé por qué ha pasado esto, pero yo les quiero llevar a China en este momento. Lo digo porque es más breve y pueden ver la historia entera en China. Vale, lo vamos a ver en inglés. ¿Lo podemos ver en inglés o lo ponemos en español? Es para no darle más vueltas. No, ya les digo, esto del Renacimiento marca, ¿eh? Yo les puedo decir, yo estoy preocupada. Bien. Ahora vamos a verlo, sí. Y si fuera en latín ya sería perfecto. A ver, vamos a ver. Ya está. Es que me interesa que vean esto, además son 5 minutos, ¿eh? Más alto se puede poner.
La que salga mejor.
Bueno, pues esto es una novela digital, según los autores, se ha utilizado o se quiere utilizar en pedagogía. Seguramente quizá estemos ante generaciones que puedan apreciarlo en toda su intensidad. A mí me parece interesante porque parte de la idea del canal, del aprovechamiento del canal, es audiovisual, es decir, guía la palabra. Ven ustedes cómo se distribuía la imagen, la elección de la música, bastante perturbadora porque está hablando de un cielo que suena electrónico o eléctrico, está hablando de una catástrofe seguramente nuclear y de unas condiciones de vida muy determinadas. Habrán visto que se va jugando con que sea el niño el que se supone que pulse cada uno de los ítems que aparecen a la derecha para saber en qué momento del episodio. Y yo creo que quizá una de las características de futuro de esa literatura digital esté en el aprecio que hagan de ella nuevas generaciones que nacen ya inmersas en un universo audiovisual, ¿no? Yo creo que hay una comunicación determinada entre generaciones que hemos aprendido de los libros o hemos aprendido en libros. ¿Qué ocurre cuando un niño pues está prácticamente sumergido en un universo digital? Quizá él pueda apreciar mejor hasta qué punto es literatura o no literatura, o si al fin y al cabo esta pregunta es absurda, lo que está viendo. Pero seguramente un niño puede apreciar la velocidad de la imagen, la música y todo lo que hay aquí, no lo sé. Y yo confieso que es un placer entrar en los dos últimos ejemplos porque está aquí el creador, que es Félix Remírez, ¿no? Yo creo que de los autores, bueno, yo no voy a mirar, yo me pongo aquí para... Es de los escritores, desde mi punto de vista, más interesantes en términos de hipertextos, ¿no? Y es un placer tenerlo aquí, porque fíjense ustedes qué maravilla, después de lo que hemos visto y de la inanimada Alicia, a ver, el jardín de los relatos inacabados. Fíjense. Bueno, él habla de un bosque donde van quedando... Perdón, donde van dejando relatos inacabados durante lustros, escritores, creadores, ¿no? Y ese jardín que ven aquí, no sé, ven ustedes en el jardín, van apareciendo, si van pulsando ustedes en ese jardín van apareciendo esos relatos, ¿no? Ven ustedes, si se fijan, yo creo que refleja muy bien esa estética digital, es decir, reflexiona sobre el canal como una metáfora, el escenario, el jardín. En cierto modo habla de hipertexto de una forma muy inteligente, porque el hipertexto no es pulso una palabra, un momento, y voy a una palabra determinada. No es ir a una palabra determinada para entendernos, ¿no? Sino, en este caso, el hipertexto se crea realmente con la imaginación del lector. Es el lector el que puede acabar o no el relato, ¿no? En esa reflexión sobre el canal, con esa imagen tan estilizada, tan bella, ¿no? Con ese recorrido visual que se hace, con esa música que acompaña, con esos pequeños destellos que son esos relatos inacabados, se puede crear un juego real. ¿Bien? Con el... A ver si cojo alguno. No sé que es complicado esto, ¿eh? Yo que estoy acostumbrada. Bien.
van cogiendo ustedes cada relato y realmente es una delicia, pero piensen en términos de literatura digital. Yo creo que lo importante es el canal y lo importante es el espacio. Y el espacio es lo que tenemos ahí, es decir, esto y cómo se trabaja con esas imágenes y cómo se entrelaza el texto. El hipertexto que va, o que entendemos un texto que remite a otro texto, puede ser un texto que remita a un texto interno nuestro, no un texto que aparezca aquí delante. Es decir, el hipertexto no es que un texto de estos relatos inacabados se relacione con otro, lo podemos interpretar nosotros, ¿no? Es decir, podemos crear ese propio texto en nuestra cabeza, ¿no? No sabemos, no sé si el creador nos lo puede decir, cuántos textos inacabados hay aquí, o si algún día los veremos todos, o si podemos ver los que queramos. Ahí está, yo creo, la verdadera libertad del receptor, no tanto en la creación del significado. También cuando leemos La Regenta o cuando leemos una novela de Dickens o cuando leemos desde luego a Galdós, podemos imaginarnos a Fortunata y a Jacinta como queramos, si es que así lo deseamos. O podemos soñar e imaginar un final diferente para Fortunata y Jacinta. Seguramente Fortunata y Jacinta también lo hubieran agradecido, ¿no? En este caso es la libertad receptora que se da, por supuesto, cuando leemos un texto, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta obra de Félix Ramírez porque reflexiona sobre el canal, juega con el hipertexto, juega con esas narraciones. Yo creo que es una verdadera metáfora cierta de lo que es Internet, de esa multiplicidad. Sabemos que hay miles de cosas y que siempre existe la perspectiva de encontrar más. También yo quería mencionar de Félix Ramírez una contemporánea tragedia de Caldesa, en la que Félix Ramírez incluye el factor tiempo y hace algo muy inteligente, como es pensar cómo sería una tragedia en términos hipertextuales basándose en una tragedia de Joan Roig de Corella, ¿no? De un escritor valenciano del siglo XV. Yo creo que se va más allá. Piensen que las primeras creaciones en literatura digital planteaban varios personajes que pensaban varias cosas y que interactuaban más o menos, ¿no? En términos clásicos, ya lo decía Cicerón, en qué consiste una historia, en personajes y acciones. Bien, está bien, ¿no? Pero es que en el caso de Félix Ramírez lo que hace es crear una tragedia, es decir, a través de la voz de los personajes y además incluyendo, como les decía, ese factor tiempo, de tal manera que si ustedes eligen empezar una historia y deciden que no quieren seguir adelante, yo les confieso, aparte de una cierta torpeza con cuestiones técnicas, que es que no me deja ir hacia atrás, y es así, es decir, ustedes intentan ir hacia atrás y el propio cursor les dice que no pueden. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien plantea Félix Ramírez, se trata de ver cómo avanza la historia, ¿sí? De cómo avanza. Ustedes pueden, si exploran esto y dicen quiero seguir esta historia y yo quiero avanzar, el sistema les dice no, usted no puede avanzar porque está viendo una historia, ¿no? Ojalá en la vida pudiéramos en determinadas situaciones parar y decir no, paro esta situación en mi vida y rebobino, me voy hacia atrás. Pues en este caso no es porque es una tragedia y aquí se incluye el factor tiempo. Se ha hablado de géneros dentro en términos de la literatura digital. Se ha hablado de lírica, de narrativa y de teatro digital, ¿no? A mí me cuesta un poco verlo porque yo no creo que esto se pueda, ¿cómo decirles?, ajustar de una forma tan especial a la literatura. Es otra manera de literatura. Es más, yo creo que en la narración existe un estatismo, se ha hablado de ello, un estatismo casi lírico, es decir, se van dando vueltas sobre un mismo tema. En el caso de esta obra sí se aborda de entrada lo que puede ser una tragedia y personajes hablando, ¿no? Y personajes desarrollando una historia. Como ven, pueden ustedes ver la estructura del relato, se puede entrar en el relato, ¿bien? Se puede ir viendo pues, cada personaje, cómo lo va viviendo, y es un reflejo de la vida, es una instantánea muy amable. Yo por ir concluyendo, ¿no? Y sabiendo que esos enlaces los tienen, yo hablaría más bien de una estética digital, ¿no? Más que de una literatura digital, entendiendo por estética, un terreno más amplio, ¿no? Lo que nos
el estilo propio, los recursos propios, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos de esa estética digital? Pues en primer lugar, a mí me parece que estamos en un terreno fronterizo entre el canal audiovisual y lo que entendemos por la comunicación escrita, ¿no? A veces puede haber una confusión de soportes, es decir, una confusión de la literatura con la literatura que se escribe en el libro. Nosotros leemos literatura en libros, pero durante siglos, como decía al principio, siglos de generaciones de seres humanos han recibido la literatura de miles de maneras. Por ejemplo, yo solamente les pongo dos ejemplos. Uno es muy conocido porque esa variante de puro habano se llama, el Conde de Montecristo se llaman los Montecristos. ¿Tiene algo que ver con el Conde de Montecristo? Sí, tiene mucho que ver con el Conde de Montecristo. Para que se hagan una idea, los liadores de puros habanos contrataban a estudiantes que les leían novelas, ¿bien? Y entonces la favorita, la que les leía una y otra vez a aquel pobre estudiante, era el Conde de Montecristo. Imagínense ustedes, de sol a sol, liando puros, metido en una especie de cárcel y en la oscuridad. Por ejemplo, otro caso de recepción extraña, imagínense ustedes, cuando se habla del sí de las niñas de Moratín, siempre se habla del escándalo, de cómo esa obra fue retirada, pero del enorme éxito que tuvo. ¿Cuál fue el fondo, el éxito de Moratín? Unidad de tiempo, unidad de acción, unidad de lugar, bien, es decir, creó una especie de olla a presión en un teatro, pero hizo algo más. Los personajes no hablaban en verso, hablaban normalmente. Para el público de la época, acostumbrado a oír obras en verso, que de repente los personajes que estaban en el escenario hablaran como hablaban ellos, les pareció de una intensidad tan poderosa como a las primeras personas que vieron una pantalla que un tren, una pantalla de cine, que un tren, las imágenes de un tren, y salieron corriendo de la sala. Es decir, la recepción literaria artificiosa de las historias no son privativas del libro. Yo creo que así se puede entender mejor la creación digital. ¿Qué más se puede decir? Pues seguramente que el creador digital, el gran creador digital, con equipo o sin él, es una persona que sabe algo más, es decir, que tiene una competencia técnica como la puede tener un director de cine, que el receptor digital, es decir, nosotros debemos ser lectores experimentados para comprenderlo o entenderlo, que seguramente habrá generaciones que lo manejen y lo entiendan mejor que nosotros porque estén inmersas en un lenguaje audiovisual mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque somos generaciones que hemos aprendido a leer en libros, algo que puede no estar ocurriendo ahora. A mí también me sorprende mucho les confieso, ese camino hacia el pasado, hacia el futuro, esa extrañeza contagiada quizá por el propio canal, ¿no? Esos espacios apocalípticos o esos espacios incluso a veces orientales, ¿no? Ese gusto por experimentar con el canal y jugar con todo el escenario. Y seguramente al final hablamos de lo que se ha llamado, como les decía al principio, digitalidad, como una comunicación interna entre lenguajes, entre signos que se pueden malear, cambiar, esas letras que se moldean y se cambian. Y estamos hablando de algo que yo creo que no es literatura si entendemos por la literatura lo leído en un libro, en un soporte tecnológico. Ahora bien, si entendemos por literatura todo lo demás, la literatura oída, la literatura vista, la literatura pensada, la literatura leída en un libro, desde luego la literatura digital es literatura. ¿Cuál es para mí, ya por último quizá ¿cómo decirles?, el gran hallazgo de esta literatura digital? Esa exploración permanente de la ficción, ese juego entre canales, el hipermedia se llama, pero sobre todo ese gusto por imaginar, por pensar y por ofrecer nuevas posibilidades. Y bueno, esto es lo que yo les quería contar sobre esa estética digital o sobre esa literatura que es literatura. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Bien, si os parece, te traslado, Amelia, una cuestión que teníamos colgada en el foro, en esa entrada que habíamos habilitado para hacer preguntas a nuestro invitado, y luego quien quiera puede participar. La pregunta en cuestión plantea, creo que en parte al principio de tu intervención tú respondes a
a esto, pero sí me gustaría que lo matizara. Dice, las nuevas tecnologías, a pesar de ampliar el arco de lectura positivamente, requeriría una preparación técnica por parte del lector para poder acceder a la obra digitalizada. Bueno, la preparación técnica por parte del lector, sí, evidentemente, ¿no? Porque me he hecho un lío aquí con el portátil, utilizo un ratón. No, yo creo que no, es más, quizá uno de los adjetivos para mí más peligrosos, ¿no?, aplicados a la tecnología es la tecnología intuitiva, ¿no? En el sentido de que parece que nos intuye a nosotros, cosa que da un poco de miedo, ¿no?, en términos, no necesariamente, pero sí creo que una persona que tenga competencia técnica, una competencia técnica determinada, puede apreciar mejor este tipo de creaciones, puede saber qué programa se ha utilizado, cuál no. Esto no es privativo de la literatura digital, ¿bien? Alguien que, por ejemplo, sepa de programación, pues puede apreciar efectos especiales en una película, ¿no? Quizá alguien que se haya especializado en literatura medieval pueda apreciar de manera distinta una obra. Siempre hay una competencia añadida. Por ejemplo, aquellas personas que estudiaron retórica en la época clásica tenían una competencia añadida, podían crear un discurso y analizar un discurso a la vez, ¿no? No, yo creo que no. Lo que ocurre es que debemos, yo creo que olvidar las expectativas que tenemos como lectores, y es muy complicado, ¿bien? Porque somos lectores de libros. Si alguien en el siglo, pues no sé, en el siglo XVI, hay estudios, y es muy interesante analizar e investigar si realmente aquellas personas que se encontraban con un libro manifestaban la extrañeza que nosotros manifestamos, sobre todo al principio viendo creaciones en Internet. Les aseguro que sí, es así, es decir, aplicaban patrones orales a lo que estaban viendo. Por ejemplo, para que se hagan una idea, nosotros leemos mentalmente, ¿no? Bueno, pues durante generaciones y generaciones, sobre todo después de la imprenta y antes, las personas que apenas saben leer y escribir leen en voz alta, porque escuchan lo que están leyendo, es decir, no saben descifrarlo, ¿no? La escritura continua, vamos, que fue la que descifró ya al final la imprenta, la escritura continua era una instantánea del discurso oral, va todo junto, el que lee interpreta el texto, lo tiene que leer en voz alta para oírlo, ¿no? Yo creo que más que una competencia técnica, no entendiendo por competencia técnica saber de programas o no, debemos olvidar esas expectativas. No estamos leyendo eso que veíamos, una novela digital, sí, lo podemos llamar novela. Es una imitación de novela gráfica, por otra parte, que es lo que se ha aplicado al cómic, pero sencillamente estamos viendo otra cosa, pero no es lo que vemos en un libro. Esto no es, a lo que voy no es la página de un libro, ¿no?, para entendernos. De todas formas, al hilo de esto, yo a veces también me planteo una cosa que, bueno, evidentemente, bueno, y luego es un tema que me gustaría también que Feli abordara. Hay una cuestión, ¿no?, que es que la literatura digital tiene una parte de programación, entonces, bueno, nos podríamos plantear si la autoría a veces coincide en la misma persona o hay una parte de autoría creativa y otra parte de autoría que es la que materializa eso que tú has pensado técnicamente. Pero por otra parte, yo no lo veo tan claro desde el punto de vista del lector, porque nosotros leemos El amor en los tiempos del cólera y yo no he visto los borradores de García Márquez, ni sé cuál ha sido exactamente el proceso de creación. Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, bueno, es que podríamos apreciar en qué programa está hecho el texto, yo creo que a veces a lo mejor también tenemos un demasiado ímpetu en escudriñar hasta cuando en realidad, bueno, a lo mejor el lector lo que tiene que hacer es está leyendo otra cosa distinta y lo que puede hacer es apreciarlo estéticamente. A lo mejor tampoco tenemos por qué saber en qué programa está, ¿no? De la misma manera que no vemos los borradores previos a la versión definitiva de cualquier novela escrita, ¿no? Bueno, yo quizá me he explicado mal, ¿no? Quiero decir que puede haber lectores que sepan programación, que aprecien algo más en este tipo de creaciones que yo no apreciaría, ¿no? Pues de la misma forma que alguien que sabe de programación pues puede, o que sabe, o que ha trabajado en cine, dice, mira qué bien han hecho este efecto especial, eso yo como espectadora no lo puedo ver. En cuanto a la creación, si entramos en términos audiovisuales, es decir, de algo que se ve y el sustento es la palabra, y si lo pensamos, un director de cine como creador tiene todo un equipo, es decir, plasma una idea. Por ejemplo,
Hace nada yo veía un reportaje sobre Elia Kazan y le decían, ¿qué le ha quedado a usted por aprender a Elia Kazan, ¿no? Y él decía, pues me hubiera gustado saber más de montaje, cómo se montan las películas. Creo que podemos hablar de equipos o de equipos de trabajo, en el fondo, como ocurre, como les decía, en una película. Y en cuanto a lo que planteabas, ¿no? de no saber de los borradores o de esa necesidad de explicar lo que se escribe, ¿qué ocurriría si cada novela que leemos tuviéramos que leer un prólogo que nos explicara qué es una novela, cómo se plantea la novela, cómo son los personajes? Pero eso lo podemos leer. En el siglo XVI se puede leer en Cervantes, que está creando algo nuevo, entonces explica qué es lo nuevo que está creando, ¿no? Habrá un momento en que esto se estabilice, habrá un momento en que algo se llame novela digital y entonces como tal estabilizado y se mantendrá. Estamos en un momento fascinante y asombroso que es ver cómo se van creando géneros en literatura digital y lógicamente tienen nombres nuevos. De hecho, cuando Cervantes elige novelas ejemplares, no es que vaya a dar ejemplo de nada, es que se está dando ejemplos de cómo construir determinados artificios, o cuando Lope de Vega escribe El arte nuevo de hacer comedias, no es una justificación, está explicando lo que hace. Yo creo que algo parecido ocurre en los nuevos creadores, es que están haciendo algo nuevo y lo explican, ¿no? ¿Alguna pregunta? Mi español es un poco difícil, bueno, voy a intentar. Pienso que es difícil porque, como ha dicho la conferenciante, somos una generación que hemos aprendido en una forma tradicional, que ahora tenemos que pasar a otra forma de leer y aprender. Es que somos una generación en transición, ¿no? Eso cuesta mucho porque no es la nueva manera no es cómodo. Es fácil para una persona que ha aprendido directamente con esa forma que una persona que ha aprendido de otra manera que ahora tiene que cambiarla. Entonces, la pregunta es que pienso que el papel va a desaparecer, el papel como soporte. Porque, bueno, con todo el recorrido de la literatura del papyrus hasta ahora, los antiguos soportes han desaparecido, ¿no? Pienso que el papel también va a desaparecer. Bueno, La primera pregunta. La segunda es que con esta nueva forma de aprender, de crear, de leer, es que ¿cómo será ¿cómo se llama? La propiedad intelectual, ya que, bueno, que hay mucha libertad, también no sé si el creador, el derecho que tiene sobre una creación, ¿cómo eso va a ocurrir? Bueno, sobre la desaparición, bueno, primero sobre las generaciones que hemos aprendido a leer en libros, eso es algo muy interesante. Piensen que el gran hallazgo es el libro. El libro condiciona nuestra forma de pensar, de argumentar, permite desarrollos más amplios, se adapta al movimiento del ojo. Yo no sé si hay un cambio mucho más profundo, pero sí es cierto que implica un pensamiento más dilatado, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de generaciones que viven en medios audiovisuales, es decir, que nacen y que aprenden y no aprenden a leer en libros, tienen otro tipo incluso de lógica argumentativa, argumentan de otra manera, son más rápidos. A medida que van pasando los años y se ven a los alumnos que se tuvo y que se tiene, se ven dos cosas, no argumentan, es decir, es una catarata de ideas, es como una especie de clic permanente, ¿no? Se ha hablado del homo clicking, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues no lo sé, pero el homo clicking está el homo zapping, el homo clicking, o sea, es una rapidez tremenda, ¿no? Si lo pensamos, porque los medios tecnológicos facilitan esto. Yo creo que hay personas ya mayores que no entienden algunos anuncios, porque son de una velocidad narrativa impresionante, son a fotograma por segundo, y eso es complicadísimo, ¿no? En esa medida yo creo que puede haber una diferencia, a lo mejor
Es más fácil comunicarnos con alguien que es 30 o 40 años mayor que nosotros, pero más difícil con alguien muy joven, porque evolucionan de otra manera. Para mí la gran noticia es Harry Potter, es decir, de repente ver a niños leyendo libros tan grandes, tan amplios, tan largos, es bueno, porque eso implica que ya hemos olvidado ese extraño juego en el que se vendían libros para niños y se les vendía que no eran libros. No sé si han visto el libro juego. Vamos a hacer un libro divertido que no parezca un libro para que un niño no se aburra. A veces se insiste mucho, porque es bueno leer, pues porque permite adensar el pensamiento, es un esfuerzo, permite la argumentación. Desaparecerá el papel. Saben que hay una enorme polémica entre los libros tradicionales. Ahora ya se llama libro tradicional. Antes teníamos correo, ahora tenemos correo postal y correo electrónico. Ahora cuando hablamos de libros debemos incluir también libros tradicionales. A una persona a la que le gusta mucho leer le da igual leer en un libro que en un ebook, porque está reflejando lo que tiene, o sea, está imaginando, ¿no? Gracias al soporte, aparte de lo que es el soporte libro. Se habla de la desaparición del papel ya, sí. De hecho, hay más de un editor que se plantea qué sentido tiene tener grandes naves industriales llenas de libros, teniendo en cuenta lo que cuesta el seguro de esas naves. Esta mañana ardía literalmente en Madrid una fábrica y ardía por el papel reciclado que estaba ahí, pero saltaba por los aires, ¿no? El coste en este momento para los impresores, para los editores, está en pagar los seguros de las naves donde guardan libros. Es decir, parece una tontería, pero claro, si no es editor nos dirán no es una tontería. ¿Desaparecerá como soporte? Pues posiblemente, ¿no? A veces hay pequeñas cosas que nos marcan el camino, ¿no? Hace nada salía la información de una niña que tenía una revista en la mano y estaba pulsando en las fotos para intentar pasar la pantalla, ¿no? Pues a lo mejor también les puedo decir que me comentaba una gran amiga que su hijo había llegado del colegio y le dijo: mira, mamá, he visto una cosa fascinante, es una máquina, tú le das un golpe a una tecla y aparece una letra Era una máquina de escribir, nunca había visto una máquina de escribir. Y le parecía algo fascinante, ¿no? ¿Habrá alguna vez un niño que diga: uy, he visto una cosa que es un libro? Seguramente. Lo importante de eso es no pensar que por el hecho de que desaparezca el papel, desaparecerá la información. La información siempre estará ahí. En cuanto a la propiedad intelectual, yo creo que la historia puede estar llena de plagios. La diferencia con Internet es que es más fácil plagiar que copiar un libro, es decir, es copiar y pegar. Pero los plagios siempre han estado ahí, ¿no? Y la defensa de la propiedad intelectual debería también estar ahí, ¿no? Presente, porque es un derecho. Piensen que la palabra plagio, que es una palabra muy bonita, procede de hombre que ha sido esclavizado, o idea que ha sido esclavizada por otro, que no es su dueño, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la propiedad intelectual siempre debe ser respetada. El hecho de que se dice, no, es que Internet facilita el plagio, no, lo que facilita es el proceso, facilita copiar y pegar, pero ¿cuántos plagios no se han denunciado de alguien que se ha tomado la molestia de cogerse una máquina de escribir, coger un libro y copiarlo? La buena noticia es que es más fácil detectar un plagio en Internet que también si se publica, porque el mismo proceso de búsqueda lo dice. ¿Desaparecerá el papel? Bueno, mientras que no desaparezcan los bosques y los árboles, pues bien, pero sí se habla de un riesgo ecológico y que los libros acabarán desapareciendo. Bien. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguna intervención más? ¿Hacemos un descanso de 10 minutos? ¿Un cafelito y volvemos?